Génesis capítulo 12. Pero Yahweh había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abram, como Yahweh le dijo, y fue con él Lot. Y era Abram de edad de 75 años, cuando salió de Harán. Y tomó Abram a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Sichem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Yahweh a Abram, y le dijo: A tu semilla daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yahweh, que le había aparecido. Y se pasó de allí a un monte al oriente de Bethel, y tendió su tienda, teniendo a Bethel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Yahweh, e invocó el nombre de Yahweh. Y movió a Abram de allí, caminando y yendo hacia el mediodía. Y hubo hambre en la tierra, y descendió Abram a Egipto para peregrinar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa de vista. Y será que cuando te hayan visto los egipcios, dirán: Su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que yo haya bien por causa tuya, y viva mi alma a causa de ti. Y aconteció que, como entró Abram en Egipto, los egipcios vieron la mujer que era hermosa en gran medida. La vieron también los príncipes de Faraón, y se la alabaron, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abram por causa de ella, y tuvo ovejas, y vacas, y asnos, y siervos, y criadas, y asnas, y camellos. Pero Yahweh hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai mujer de Abram. Entonces Faraón llamó a Abram y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a sus gentes acerca de Abram, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Mateo capítulo 11. Y fue que, acabando Jesús de dar mandamientos a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, diciendo: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús, les dijo: Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, y los cojos andan, los leprosos son limpiados, y los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no sea escandalizado en mí. E idos ellos, comenzó Jesús a decir de Juan a las multitudes: ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña que es sacudida del viento? Pero, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? He aquí, los que traen vestidos delicados en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salieron a ver?
¿Un profeta? También les digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, que preparará tu camino delante de ti. De cierto les digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista, pero el que es muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza, y los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Y si quieren recibir, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Y dicen: les tocamos flauta, y no bailaron. Les entonamos lamentos, y no lamentaron. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reprender a las ciudades en las cuales habían sido hechas muy muchas de sus maravillas, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ustedes, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Por tanto les digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio, que a ustedes. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el abismo serás hundida. Porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy. Por tanto les digo que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el día del juicio que a ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las hayas revelado a los niños. Así, Padre, pues que así agradó en tus ojos. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoció alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están agotados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nehemías capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Y aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susán, capital del reino. Vino Hanani, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y deshonra, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Y fue que, como oí estas palabras, me senté y lloré, y me vestí de luto por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos,
para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y juicios que mandaste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a Moisés tu siervo, diciendo: Ustedes pecarán, y yo los esparciré por los pueblos. Pero se volverán a mí, y guardarán mis mandamientos, y los pondrán por obra. Si es su destierro hasta el confín de los cielos, de allí los juntaré, y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran fortaleza, y con tu mano fuerte. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y la oración de tus siervos, quienes desean temer tu nombre. Y ahora concede hoy buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hechos capítulo 11. Y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y como Pedro subió a Jerusalén, contendían contra él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado a hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces, comenzando Pedro, les declaró por orden lo pasado, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, un recipiente como un gran lienzo, que descendía, que por los 4 extremos era bajado del cielo, y venía hasta mí. En el cual, como puse los ojos, consideré y vi animales terrestres de 4 pies, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces, y volvió todo a ser tomado arriba en el cielo. Y he aquí, luego sobrevinieron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí de Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Y vinieron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un hombre, el cual nos contó cómo había visto un ángel en su casa, que se paró y le dijo: Envía a Jope, y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor, como dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en Espíritu Santo. Así que, si Dios les dio el mismo don también como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia, y Chipre, y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y de ellos había unos hombres chipriotas y cireneos, los cuales, como entraron en Antioquía, hablaron a los griegos,
anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor era con ellos, y creyendo, gran número se convirtió al Señor. Y llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuera hasta Antioquía. El cual, como llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que permanecieran en el propósito del corazón en el Señor. Porque era hombre bueno, y lleno de Espíritu Santo y de fe, y mucha compañía fue agregada al Señor. Después partió Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallado le trajo a Antioquía. Y permanecieron todo un año allí con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Y en aquellos días descendieron de Jerusalén profetas a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por espíritu que había de haber una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual hubo en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual asimismo hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.